Muy buenas noches, amada Iglesia Impacto. Es un gusto saludarlos ya hoy, 1 de septiembre, un nuevo mes de la mano de Dios, y es un privilegio estar aquí acompañándolos. Bueno, antes de comenzar con esta hermosa reunión, con la palabra que hoy Dios nos tiene, con esa alabanza, esa adoración, queremos saludarlos por estar ahí tan puntuales como siempre, como cada 8 días. Sabemos que ya esto es un medio de comunicación, de poder estar un poquito más de la mano con ustedes, es compartiendo esta palabra y creciendo en comunidad como Dios nos ha llamado. Bueno, queremos saludar en este momento a Paula Murillo, a su hermosa familia, a Laura, a la señora Ángela, a Adriana Gil, a Lizeth López, a mi tía Gloria, a don Jorge, saludos también a Nicolás, a la señora Marta López, que cada 8 días está ahí acompañándonos, a nuestro pastor Mauricio, al grupo de jóvenes de Impacto Juvenil, y bueno, a cada una de las personas que han estado ahí conectadas como siempre, que nos han visto no solamente acá en nuestra hermosa ciudad de Ibagué, sino también en la ciudad de Bogotá, nuestra familia, en Medellín, en el Guamo y en diferentes partes de Colombia también que llega este mensaje. Bueno, amada iglesia, quiero invitarlos a que se pongan cómodos, que traigan su Biblia, que traigan la agenda, que traigan el lapicero y podamos no solamente dar nuestra adoración, nuestro corazón a Dios, sino también poder recibir, anotar esa palabra que hoy Dios nos prepara y nos tiene para nosotros. Saludamos también a la señora Adriana, a don Humberto, a esta hermosa familia que está ahí acompañándonos como siempre. Saludos también a esta hermosa familia que nos ven desde Neiva. Qué rico que estemos ahí conectados escuchando el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Entonces, antes de comenzar, quiero invitarlos también a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar por la reunión de hoy, por la palabra, y vamos a dar un cántico de adoración a Dios. Amén. Bueno, Padre amado, Dios bueno, en esta noche, Jesús, queremos entregarte a ti nuestra adoración, queremos entregarte a ti esta noche, Señor, que tú abras, Padre amado, las ventanas de los cielos, que tú toques nuestras vidas, nuestro corazón, que el Espíritu Santo, oh Dios, nos llene, Señor, que podamos estar aquí conectados, oh Dios, conectados para recibir esa palabra, para darte a ti la gloria, la honra, para darte a ti, Señor, todo lo que tú te mereces, Señor. Ya este nuevo mes te lo entregamos en tus manos, Señor. Te entregamos este mes que inicia, Señor. Te entregamos, oh Dios, nuestros planes, nuestros sueños, esta semana de trabajo, esta semana de estudio, esta semana de crecer en tu palabra, esta semana, oh Dios, de compromisos, de responsabilidades, te la dejamos a ti, Señor. Queremos dejar todas nuestras cargas, nuestra pesadez, todo aquello que nos está interviniendo, Dios, para conectarnos contigo, Señor. Dejamos a un lado, Señor, estos afanes de la vida, Señor, y nos ponemos, oh Dios, nos disponemos a escuchar tu hermosa y bendita palabra, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy nos preparas, oh Dios, que podamos entrar en tu palabra, Señor, en tu presencia, Señor. Podamos estar inundados de tu amor, Señor. Hoy queremos elevar este cántico de adoración a ti, Señor, de alabanza, Señor, que esta adoración llegue como olor grato delante de ti, Jesús. Prepara, Dios nuestro. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh.
Santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Así es, amado Dios, gracias, oh Jesús, gracias porque anhelamos todos los días, oh Dios, tener ese encuentro personal contigo, Señor. Sabemos que alejados de ti, Señor, nada podemos hacer. Reconocemos delante de ti, Señor, que te necesitamos todos los días de nuestras vidas, Señor.
Gracias, oh Jesús, por estar aquí, Señor, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. Gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por cuidar de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Gracias por cuidar, Señor, de nuestra ciudad, Señor, del lugar donde vivimos y habitamos. Gracias por cuidar de este hermoso país, Señor. Este país, Señor, que tiene hombres y mujeres que te aman, que buscan de ti, Señor. Gracias, amado Dios, por la iglesia, Señor, por los pastores, Señor, por la comunidad, por la iglesia, Señor, por cada familia que en este momento está ahí conectada, Señor. Te pedimos, amado Dios, que abras las ventanas de los cielos, que traigas bendición, Señor, que seas tú proveyendo para cada petición, cada necesidad económica, financiera, emocional, espiritual que tengamos, oh Dios. Bendice, Señor, también, amado Dios, aquellos pacientes, aquellos familiares que están pasando por un momento, la crisis de su salud, amado Dios. Pon los mejores médicos, enfermeras, Señor, que todos esos resultados, que todo este procedimiento médico, Señor, se lleve a cabo en victoria, Señor. Lo dejamos en tus manos, amado Dios. Gracias también te damos, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por toda la cúpula del gobierno, Señor. Dale a ellos la sabiduría para llevar a cabo como tú quieres este país, Señor. Gracias te damos, Señor, dejamos en tus manos esta palabra, Señor, que sabemos que va a llegar a buena tierra, Señor, a buen corazón y dará el fruto por el cual será enviada, Señor. Gracias, amado Dios, y que seas tú, Señor, hablando esta noche. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, seguimos también saludando a aquellas familias que se siguen conectando en esta noche. Saludamos a Gloria Giraldo, a su hermosa familia. También saludamos a cada una de las personas que están ahí presentes. Bueno, iglesia, como hoy hemos también hablado de este tema que es muy importante, ya lo hemos tocado en diferentes aspectos, pero sabemos que cada vez que Dios nos da un tema, Dios lo pone de diferentes formas y de diferentes maneras, porque Él siempre nos quiere hablar. Bueno, antes de entrar en materia, queremos invitarlos el día sábado a las 5:30 de la mañana a nuestro devocional con el pastor Mauricio. Es un tiempo donde nos enseñan a buscar de Dios a tempranas horas, a horas de la madrugada, en tiempo donde uno puede conectarse no solo con Dios, sino con su palabra directamente, que es la mayor profecía. El mismo sábado a las 10 de la mañana están todos cordialmente invitados a la congregación, a la iglesia, a las 10 de la mañana al ayuno. Y el día domingo a las 10 de la mañana y a las 11:30 de la mañana tenemos nuestra reunión familiar. Entonces, no hay excusas de podernos congregar, iglesia. Sabemos que Dios nos ha llamado para congregarnos y más en estos tiempos tan difíciles. Son tiempos de noticias que tal vez nos dejan pensativos, pero sabemos que con Dios todo nos obra para bien. Bueno, iglesia, el tema que hoy tenemos se llama Formando el carácter de Cristo. Como título se llama Formando el carácter de Cristo. Y antes de eso quiero hacer tal vez un énfasis y es en el versículo central, es 1 Corintios capítulo 13. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13. ¿Todos estamos ahí conectados? Bueno, dice la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a leerlo hasta ahí. El amor nunca deja de ser. Vamos a hablar de algo muy importante y es la tolerancia. Y ustedes dirán,
¿Qué tiene que ver la tolerancia con este versículo que acabamos de leer? Creo que todo, y ya lo vamos a explicar. La tolerancia es un tema de mucha actualidad, debido a que hoy en día se está fomentando mucho la violencia, la discriminación y la injusticia. La tolerancia es una virtud que los cristianos debemos de poner en práctica. ¿Qué es la tolerancia? Es una virtud que debemos de poner en práctica. Y hoy quiero preguntarles qué es la tolerancia. Ahí desde sus casas, desde el lugar donde estés conectado, ¿qué es la tolerancia? Hoy le hice esa pregunta a alguien y me decía, es soportar, es aguantar. Entonces yo le decía, no, la tolerancia es ver a los demás o ver a esa persona que tal vez nos irrita, que tal vez nos incomoda, con ojos de amor, como Jesús puede verla o como Jesús ve a esa persona. Esa es la tolerancia. Y hoy quiero hablar de ese tema en especial, la tolerancia. La tolerancia es una virtud que debemos desarrollar como cristianos y más como hijos de Dios. ¿Por qué hablábamos del amor? Porque el amor es la base para tolerar y amar a aquellas personas. Si yo no tengo amor en mi corazón, difícilmente voy a soportar a esa persona que en este momento tú estás pensando que te irrita, que te incomoda, que muchas veces dejamos de asistir a ciertas reuniones familiares porque no aguantamos solamente con ver a esa persona. Entonces, si yo no tengo amor, no voy a tolerar a esa persona. Por eso el llamado que hoy Dios nos hace es no solamente con comenzar la enseñanza, sino es a ir reflexionando poco a poco. Si no he tolerado a ciertas personas, o he sido yo el que me he prestado para intolerar a otras personas, para ser esa persona que incomoda a otros. Tolerar es mirar a los demás con amor, con comprensión, paciencia y respeto. Es esperar lo mejor, dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces, a veces decimos, esta persona me irrita, esta persona no la aguanto, no la soporto, prefiero quedarme en la casa, no ir a ninguna reunión, no, esta persona es que no la aguanto porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque no comparten nuestros mismos ideales y pensamientos. Pero hoy Jesús nos abre un bosquejo muy grande y nos enseña por qué debemos de imitarlo a Él. Cuando somos intolerantes con las personas, se empieza a crear un ambiente en las relaciones interpersonales muy tenso, demasiado tenso, y vamos a expresar con palabras, con gestos y acciones muy fuertes lo que nos desagrada del uno o del otro, sin medir las consecuencias de lo que va a suceder. Entonces, tal vez le hacemos una mala mirada, tal vez hacemos un mal gesto, decimos malas palabras de esa persona que nos incomodó, nos trató de ofender consciente o inconscientemente. El llamado que hoy Dios nos hace es a aprender a tolerar a esas personas. No solamente a ellas, sino nosotros mismos empezar a perdonar, a limpiar nuestro corazón y empezar a entender que yo no puedo mirar al otro como yo quiero mirarlo o como el mundo me dice que lo mire. Es que tú no puedes aguantar eso. No, yo empiezo a verlo con ojos de amor, como Jesús puede mirar a esa persona. Para desarrollar la tolerancia se requiere del carácter de Cristo. ¿Y cómo se consigue, iglesia? Es muy difícil. ¿O será imposible? Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces el llamado es a no acostumbrarnos, a no moldearnos a lo que el mundo y la sociedad nos está implantando día a día, con leyes, con estatutos, con modas, con ciertas cosas que el mundo ha dado día a día. Entonces, lo que hace la gente de alrededor, empezamos a implementarlo y olvidamos que no somos como los demás,
sino que debemos de marcar la diferencia, no pasar por encima de otros, no humillando a otros, no creyéndonos más que otros, sino como Jesús ve y mira a los demás. En la medida en que entregamos nuestra vida a Cristo, somos transformados por Él a través de la renovación de nuestro entendimiento. Todos los días en ese tiempo de oración que le decimos, Dios, toma mi vida, toma mi corazón, te lo entrego, nuestra mente está haciendo ¿qué? Renovada. Pero Laura, ayer oré por eso, ¿por qué tengo que orar hoy por lo mismo? Yo ya oré una vez por eso, pero la palabra de Dios me enseña que en todo tiempo debemos de ¿qué? De orar sin cesar. Realmente oramos porque mecánicamente nos los están repitiendo o porque verdaderamente queremos tener ese encuentro con Dios. Yo soy de las personas que cree que debemos orar constantemente y por las peticiones que hacemos constantemente. He visto los milagros, he visto cómo Dios responde a ciertas peticiones de mi corazón, por más sencillas que sean, por más leves que sean. Pero Dios conoce esas peticiones, pero debemos de orar por eso. Aún hemos orado una vez, volverlo a hacer, porque es muy importante y más pedir por ese corazón, pedir que Dios transforme, que Dios renueva. Por eso los pastores siempre nos recalcan orar por el corazón, orar por la mente, porque hoy con este mensaje o con cualquier mensaje que leemos en la palabra, podemos quedarnos muy enganchados, conectados, pero pasa cualquier dificultad y olvidamos esa promesa, olvidamos esa fe que teníamos en un momento. Entonces, por eso es lo importante de orar por nuestra mente y por nuestro corazón. Amén. Transformar significa cambiar de forma. Y quiero ponerles este ejemplo. El agua cambia de forma. Podemos ver que el agua es un componente químico que cambia de líquido, gaseoso y sólido, pero viene siendo el agua. Sigue siendo agua. Cambiar de forma no es cambiar de lugar. Entonces, el ejemplo más claro es lo siguiente. Yo cambio de forma de actuar cuando estoy con las personas de la iglesia, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con las personas del trabajo o con las personas de mi universidad, de mi colegio. Pero Dios me dice que debo de ser el mismo y la misma donde quiera que esté. Mi forma de cambiar la mente es a través de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo cambiar de lugar sino ser el mismo donde quiera que esté, porque mi mente ha sido renovada a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, de congregarnos, de recibir esa palabra por medio del hermano, por medio de una persona, porque Dios nos habla también por medio de las personas. Amén. Cambiar la forma nos lleva a que nuestro carácter cada vez se parezca más al de Cristo, porque nuestra forma de ver la vida, de comprender al otro, de tolerar a la otra persona, nos está llevando a tener más comunión con Dios. Esta transformación se da desde el interior de nuestro corazón y se manifiesta en nuestra forma de ser, de actuar y sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, el ejemplo más claro, quiero preguntarles muchas cositas hoy. Y lo primero es, desde que estamos leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia y creciendo en comunidad, ¿somos los mismos o hemos cambiado algo? Quiero leer los comentarios. ¿Sí o no? ¿Sí hemos cambiado algo desde que hemos estado leyendo la palabra de Dios? Hace 1 año, 2 años, desde que empezamos a conocer de Dios, ¿hemos cambiado? Segunda pregunta. ¿Las personas te han dicho que eres diferente? ¿Que te comportas diferente a los demás? ¿Que no eres la misma vecina que siempre? ¿O las mismas actitudes de antes? ¿Cómo estás actuando con aquellas personas que no conocen de Cristo? Es la otra pregunta. ¿Te comportas igual que ellos? ¿Actúas igual que ellos? ¿O verdaderamente estamos marcando una diferencia? Por más difícil que sea,
porque no podemos pasar por encima de ellos, no podemos llamarles a todo, es que tú actúas como un pecador y tú eres un pecador y no, hay que tener respeto y eso es tolerar, eso es respetar. Y la última pregunta, ¿estás siendo de testimonio para ellos, para ese hermano, para ese papá, para esa mamá que no conoce de Cristo? Nuestro gran modelo de amor y tolerancia es el Señor Jesucristo, es el único, amén. La gente lo seguía porque encontraba en él aceptación, aprobación y aprecio, es decir, amor. En Jesús, aquellas personas que estuvieron con él encontraron esas tres cosas, que se resumen en amor. Estos tres elementos le llevaron a ser un hombre de modelo, un hombre de molde y ejemplo en las relaciones interpersonales. En los evangelios vamos a leer y encontramos cómo él se relacionó con todo tipo de personas, sin importar su raza, su origen o su condición. Hoy quiero, iglesia, que reflexionemos si estamos relacionándonos con otros por el estatus que tienen, por la profesión que tienen, por el lugar donde provienen o porque verdaderamente amamos a las personas y tenemos compasión por ellas, tenemos bondad por ellas, tenemos ese deseo de ayudar a otros. En una ocasión, Jesús abordó a una mujer samaritana. Los samaritanos eran rechazados por los judíos, pues los consideraban de raza impura o inferior. Créanme que hoy en día es lo que vemos en nuestra sociedad. Ha sido catalogada porque hay diferencias de estrato social, porque hay diferencias aún en la vida, en la iglesia en general de Cristo. Entonces, catalogamos y ponemos ciertos límites de distancia. Cuando Dios hoy nos llama es a amar a otros. Quiero que entremos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 5 al 15. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 5 al 15. Quiero que leamos hoy la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy yo mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hablar con una samaritana era degradante, pero Jesús lo hizo. Cristo no reconoció las divisiones ni las enemistades entre los hombres, ya sea que éstas tengan su origen en raza, en la religión, en el sexo o en cualquier otro aspecto. La razón es que todos los seres humanos necesitamos de algo, y es esa salvación que Jesús vino a dar. Así que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero Jesús vino a romper ese paradigma. Cristo trató con todos ellos. Vamos a estudiar un poquito más este versículo.
Y vamos a desglosarlo en 3 puntos. El primero de ellos dice que, por lo tanto, la mujer percibió que él era judío y ella, aterrorizada, preguntaba, ¿cómo así? ¿Tú me estás hablando? Pero él estaba dispuesto a qué? A acercarse a los odiados samaritanos, a tener un trato con ellos, un trato digno. Por eso hoy quiero llevarlos a un poco a reflexionarnos nosotros primeramente, y es entender, tal vez me he contenido de pedir ayuda a una persona porque no la tolero, porque me han dicho que esa persona es mala, porque esa persona hace comentarios ofensivos, porque esa persona es esto y esto, sin conocerla, me he hecho un prejuicio, o realmente estamos dejando a un lado ese ego, hemos estado dejando a un lado ese orgullo, ese prejuicio, esa intolerancia, y nos acercamos a aquellas personas que necesitan de Dios. 2. El alma humana tiene necesidades muy profundas que nada material puede saciar. Y creo que todos esto lo sabemos. Todos los seres vivos estamos en una sociedad materialista, en una sociedad que tiene afanes, que cada día sale el último celular, que cada día hay diferentes modas y que sobrepasa los niveles. Hace 10 años no teníamos el computador que hoy tenemos, la tecnología que hoy tenemos, los avances en la ciencia que hoy tenemos, y en 10 años no vamos a tener la ciencia que tenemos hoy, sino que por el contrario va a pasos agigantados, porque cada día esto va avanzando más y más. Hay una sociedad que aclama por tener algo material. El ser humano no se sacia con pequeñas cosas, sino que cada día anhela más. Sabemos que todo esto es verdad, que lo vemos por las noticias, lo vemos en las redes sociales. El hombre en nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado por llenar los vacíos, por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. Vemos como hoy en youtubers, influencers, personas que manejan redes sociales por tener seguidores, por tener likes en fotos, hacen retos, hacen diferentes viajes, tipo de comidas, y publican todo ese tipo de cosas por conseguir seguidores, por llenar muchos números, cifras. Entonces la pregunta es, no, Laura, pero pues yo no manejo redes sociales, yo no tengo fotos, yo nada de eso. ¿Cómo estás haciendo ese vacío? Tal vez, o esa necesidad. Entonces decimos, Jesús está llenando ese vacío en mi corazón. De hecho, cada vez se necesita más cosas, más experiencias, más fuertes para llenar el vacío que constantemente está creciendo en el corazón, no solamente de nuestros jóvenes, sino de familias enteras. Entonces dice el dueño de la casa, o el hombre de la casa, uy, el de al frente se consiguió una moto. Voy a mirar cómo me consigo una moto pues más grande, más llamativa, y llega la moto. Tal vez otra persona, es que mire, se tintura el cabello, pues yo también me lo voy a tinturar. Entonces hay un afán en la sociedad, y es, entre comillas, es normal, pero no debe ser así, porque somos personas de cambios. Debemos amar al otro como Jesús nos ama. Entonces, ¿qué pasa con estos vacíos emocionales? Todos nosotros deberíamos de recordar siempre las palabras que Jesús nos dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces la samaritana no entendía de qué pozo, de qué agua hablaba Jesús. Jesús estaba hablando de la vida eterna. Entonces, Dios hoy nos hace ese llamado. Hoy tiene Jesús esa vida eterna, ese regalo no merecido, esa gracia que nos tolera, que nos acepta tal y como somos. El tercer punto de este versículo lo encontramos en el versículo 15, donde dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Las palabras de Jesús habían logrado despertar la curiosidad de la mujer samaritana, que en ese momento llega a pedir que le dé esta nueva clase de agua. Sin embargo, parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús, una fuente de agua que salte para vida eterna.
Ella no dejaba de pensar en el agua física, en su comodidad, en decir, bueno, este hombre me está dando a mí un agua que yo no voy a tener que salir de mi casa, desplazarme hasta acá por medio de todo el desierto y recoger agua, sino que me está diciendo que él tiene un agua que no voy a tener necesidad de desplazarme, de salir de mi conformidad. Pero esta agua no era la física. Jesús se refería a esas verdades espirituales, esas verdades eternas, donde dice que montes pasarán, el tiempo pasará, pero sus palabras jamás pasarán, que Él permanecerá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas verdades espirituales se refería a Jesús. Ella pensaba en su propia comodidad, en su propio deseo de satisfacer su comodidad, sus necesidades, pero no estaba entendiendo esa vida eterna. No solamente la vida eterna, sino el regalo del Espíritu Santo, de pedirle a Él que nos transforme, que nos siga redarguyendo, que nos siga tocando nuestras almas, nuestro corazón, que sea Él llenando esos vacíos y que sea Él llenándonos con su amor para tolerar y amar al otro. La mujer samaritana es un buen ejemplo de las dificultades que el hombre natural tiene para entender la palabra de Dios. Y aquí hago un paréntesis de esta enseñanza y es cómo a veces leemos y no entendemos. ¿Por qué? Porque tal vez no le hemos pedido al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Vamos a hablar de otra ocasión donde Jesús habló con otra persona odiada por la sociedad, una persona que hoy en día uno puede llamarlo como la sociedad llama y son aquellos ladrones de cuello blanco, aquellas personas que vienen a robar, que vienen a apoderarse aún más del poder y la autoridad que tienen en un lugar. Y esto lo encontramos en la vida de Mateo. Mateo como discípulo. ¿Quién fue Mateo y qué hizo Mateo? Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. ¿Estamos ahí conectados? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 9. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado de la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué bendición poder congregarnos en la iglesia, poder asistir, poder leer la palabra, poder crecer en oración con Dios, ¿verdad, iglesia? Y eso es muy importante. Pero hoy Dios nos está haciendo ese llamado a hablar a otros del amor de Jesús, a hablar a otros, a aquellas personas que la sociedad tal vez ha estigmatizado por su origen de nacionalidad, de raza, de estatus económico. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a otros del amor de Jesús, no hay por qué callarnos, porque Jesús vino a aquellos que no tienen médico, que están enfermos. Dice la palabra de Dios, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué mejor médico que la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con la profesión del publicano? Era aborrecida por los judíos, pues eran cobradores de impuestos. En nombre del imperio romano llegaban y decían, usted debe pagar esto, pero le subían un poquito más. Ese poquito más iba para ellos. Abusaban y estafaban a la gente. Mateo lo dejaría
todo por seguir a Jesús. Mateo, podemos decir que él tuvo que pagar un costo alto, pues siendo cobrador de impuestos podía tener dinero fácilmente, rápido, pero dejar ese estatus, esa comodidad económica por seguir a Jesús fue impresionante. Es un llamado que a él no le importó dejar el lugar que tenía, que económicamente era bueno porque era un recobrador de impuestos, pero cambiar ese estatus a la sociedad, ese estigma, era todo por seguir a Jesús. Significaba todo para él. Esto nos enseña que Jesús tiene misericordia y que nosotros debemos también de tenerla. Tener misericordia por el otro, tener misericordia cuando nos dicen, mira, es que estoy pasando una necesidad, ora por mí, estoy pasando tal cosa, ora por mí. ¿Cómo poder ayudar a otros? Si Dios nos ha bendecido económicamente, ¿por qué no ayudar a otros? ¿Por qué no orar con nuestras oraciones, con diferentes formas y maneras que el Espíritu Santo te puede manifestar y mostrar? Esto nos enseña también que la Biblia tiene muchos ejemplos que nos muestra que Jesús vino a manifestar el amor de Dios a todo tipo de personas. Y es precisamente conocer y experimentar su amor lo que nos capacita para amar y tolerar a los demás, no solamente con aquellos que compartimos diariamente, sino con aquellos que tenemos un poquito lejos. Por eso quiero que reflexionemos en esta enseñanza y quiero que miren ustedes ahí en este momento en que se encuentran aquellas personas que nos ha costado tolerar, que nos ha dado una frase donde dice, uy Dios, ¿te la llevas o te la envío? Quiero que reflexionemos que en este momento para que no solamente la palabra de Dios llegue a nosotros, sino que la pongamos por práctica. Podamos pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname porque a veces no tolero las actitudes que tiene mi esposa, que tiene mi esposo, no tolero las actitudes de mi hermana, de mi hermano, porque he dejado tal vez de congregarme en la iglesia, porque veo que tal cosa, tal otra, porque no tolero mi jefe, no tolero mi compañero de trabajo. Quiero que hagamos esa lista y podamos perdonar y perdonar también. Ir a pedir perdón, porque esto nos roba las bendiciones. Nos roba el hecho de recibir las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios que las bendiciones correrán detrás de nosotros, pero en muchos momentos resultamos corriendo detrás de ellas. Y decimos, pero ¿por qué no nos llega esa bendición? Porque recordemos que hay oraciones que tienen estorbo. Y si no hemos tolerado, no hemos perdonado, pues esas bendiciones no llegarán. Hoy quiero que oremos de la siguiente manera y de la siguiente forma. Quiero que cierre sus ojos y oremos. Quiero que estén ahí conectados y podamos repetir la siguiente oración. Espíritu de Dios, te ruego en este día que tomes mi corazón, que lo llenes de tu amor. Enséñame a amar como tú lo haces. Enséñame a ser paciente, a ser tolerante con aquellas personas de mi hogar, de mi familia, con aquellos que son débiles en la fe. Y sobre todo, dame tus ojos para verlos como tú los ves. Gracias, amado Jesús, por este tiempo de oración, por este tiempo de recibir tu palabra, amado Jesús. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña a tolerar a aquellos, a amar a otros, Señor. Buscamos ese carácter en Cristo, Señor. Buscamos tener el carácter que tú tienes, oh Jesús. Queremos que tú formes en nosotros, que nos renuevas todos los días, Señor. Hoy bendigo a cada persona que está ahí conectada, a cada familia que está ahí presente, Señor. Que tengamos ese encuentro contigo, Jesús. Que podamos, oh Dios, tratar a todos por igual, como tú nos tratas, oh Dios. No es aguantar las actitudes del otro, sino orar por aquella persona que nos irrita, orar por aquellas personas que tal vez nos desean cosas negativas, Señor.
queremos, oh Dios, actuar como tú actúas, amar como tú amas y ver a los otros como tú los ves, Jesús. Quitamos en este momento todo aquello, todo pensamiento, todo razonamiento, todo molde que el mundo nos ha puesto, todo comentario que el mundo nos ha dado, Señor, y nos adueñamos, oh Dios, de tu palabra, de tus promesas, de que tú nos amas a todos, oh Jesús, que tú quieres lo mejor para nosotros. Bendigo a cada familia, Señor, de la Iglesia Impacto, a cada persona que se ha conectado. Que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, derramando sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunda, Señor. Dale salud, dale, oh Dios, danos esa provisión económica, Señor, todo lo que necesitamos, oh Jesús. Pero sobre todo, amado Dios, más que cualquier necesidad material, Señor, es amarte a ti con todo el corazón, Señor, por encima de todo, que tú seas el primer lugar en nosotros. Te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, si este mensaje ha sido de gran ayuda y de gran bendición para todos nosotros, los animamos y los invitamos a que lo compartan en sus redes sociales. No permitamos que tal vez el mensaje sea olvidado rápidamente, sino que por el contrario, lo podamos estudiar, lo podamos leer, meditar y sobre todo vernos este fin de semana en nuestra congregación. Los esperamos el día sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 y 11:30 de la mañana. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Que pasen una feliz noche. Chao.